todos escuchen. Rasta trae el mensaje, ustedes corran la voz pa' que se divulgue. Tanta gente miente y por ser la mayoría los que van perdidos le siguen la corriente. Mi mensaje vuela, el de arriba guía, el de abajo está buscando tu caída. La simpleza que mantiene confusión. El león ruge, cruje, Babilón vive por su propio empuje. Tú unge rasta sobre ti y disfruta el bienestar absoluto. Airi, el estar, elevar al Señor ante mí. Sí, aquí hay mucho que decir, pues buscan respuesta en donde no existe pregunta. Buscan a Cristo en una figura difunta. Abunda muerte y que no cunda el pánico, para que el niño asimile a Cristo en un estado sádico. La ascensión de Cristo es Haile Selassie, a Rey de Reyes, Señor de Señores, de Most High. La superación de uno mismo es llegar a sentir a Yanai en conexión tuyo y ya Rastafari. Oigan todos, escuchen, Rasta trae el mensaje, ustedes corran la voz pa' que se divulgue. Tanta gente miente y por ser la mayoría los que van perdidos te siguen la corriente. Es un sistema de cosas que te influencia. Un camino rutinario no es más que una secuencia. Nacer, estudiar la historia que ellos te imponen, mientras conoces las drogas legales que ellos te ofrecen de joven. Luego tu vida se basa en mirar cómo tus hijos del sistema comen, y tu tiempo se basa en cada vez querer más money, porque creo que mientras más tienes ellos menos te joden, ¿o no? Por eso oigan todos, escuchen, mira, busca la conciencia. Ténganle paciencia a la vida, más autoestima y autosuficiencia. No puede ser que por un tropezón te eches a morir y guardes males en tu corazón. El dolor pa' afuera, ya me he cansado de repetirlo. Es que algunos te escuchan pero no basta con eso, esto hay que asumirlo pa' que te sirva y no te duermas. Y cuando te toque ir al choque tú tengas fuerza de guerrero, del que aprende de cada cosa que el más alto destina en tu sendero. Aquí no hay quien llegue primero, aquí está el que se ama, ama al prójimo, es inteligente, es verdadero. Palabra de guerrero, llega a las alturas cuando no hay terceros presentes. Soy consecuente con saber que ya es omnipotente. Para dirigirme al que me guía no necesito gente presente. Oiganme todos, sí, Rasta trae el mensaje, ustedes corran la voz pa' que se divulgue. Tanta gente miente y por ser la mayoría los que van perdidos le siguen la corriente. Oigan todos, escuchen, Rasta trae el mensaje, ustedes corran la voz pa' que se divulgue. Tanta gente miente y por ser la mayoría los que van perdidos le siguen la corriente.